La educación que hemos vivido hace 30, 40, 50 años incluso era mejor. Inclusive los papás dicen, yo aprendía más que tú. Sí, bueno, antes era más el miedo, ¿no? La disciplina. Los docentes actualmente tal vez siguen un rol tradicional, ¿no? El de enseñar. Perderemos el miedo a equivocarnos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy nos encontramos con una invitada muy especial. Bueno, más que todo, bienvenidos también al cuarto episodio. Ya estamos en el cuarto episodio de Genios o Rebeldes. Entonces, hoy vamos a tratar un tema realmente muy interesante, que es la investigación y la educación. Dicen que la investigación es la brújula que nos llega a guiar en el entendimiento del mundo. Entonces, el día de hoy vamos a tener con nosotros a la doctora María Lourdes. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, área psicopedagogía. Bueno, Liz, ¿cómo se encuentra? Bueno, muchas gracias. Contenta por la invitación porque es muy bonito poder compartir temas que son parte de mi cotidiano y que nos permite entrar de cerca a hablar sobre lo que es el conocimiento y por supuesto desde la educación, desde el área donde me muevo, desde el campo de acción donde estoy situada, pues es algo valioso porque tenemos mucho que dar, mucho que indagar y esto que nos pueda permitir en realidad fortalecer el proceso educativo, ¿no? Es algo fabuloso. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Licenciada, ¿cómo ha visto que la tecnología ha cambiado la investigación? ¿O cómo es ahora la investigación gracias a la tecnología? Es algo fabuloso debido a que, hablemos del post-COVID, ¿no es cierto? Porque ahí, es decir, sí ha florecido, estamos pues bastante a gusto con este elemento que nos ayuda y nos acerca. Recuerdo que teníamos las clases, estoy hablando de hace unos 10, 12 años, un poquito más, utilizábamos la tecnología, pero era, digamos, que una herramienta de apoyo circunstancial. Pero una vez que se sucedió este tema de la pandemia, realmente hemos entrado mucho más de lleno en todas las áreas que está vinculada en realidad a la formación del ser humano y pudimos llegar a diferentes sectores instantáneamente, ¿no? El utilizar esta herramienta, utilizar la tecnología nos permite conectarnos con gente que está aquí y allí y por supuesto aprender porque particularmente yo conocía, manejaba la tecnología, pero al momento de poder enfrentarnos a utilizar de lleno la tecnología fue así un choque, ¿no? O sea, volver a reaprender si se quiere, porque ese es un proceso, ¿no? Y nos ayudó muchísimo. En el tema, por ejemplo, de posgrado, de llegar a profesionales que no están en la ciudad y que venir a la ciudad, venir acá a hacer los cursos era pues complejo y tenían que movilizarse hacia el fin de semana, por ejemplo, para llegar acá y poder compartir dentro del programa que estuviera llevando. Entonces, gracias a la tecnología, pues tenemos profesionales en toda la extensión de nuestro país y nos ha permitido pues avanzar y no quedarnos, ¿no? Hay mucho que decir sobre la tecnología, pero ha favorecido muchísimo, pero también ha habido elementos adversos, ¿no? Que en el proceso también hemos ido asumiéndolos. Justamente a eso va la siguiente pregunta, ¿no, Liz? Si bien la tecnología nos ha ayudado, también, digamos, en una parte tal vez nos ha cambiado el modo de utilizar, ¿no? Hay algunos estudiantes que lo utilizan para bien y hay algunos que lo utilizan para mal. ¿Cómo ve ese aspecto, doctora? En esa parte, ¿la tecnología, los estudiantes lo están utilizando de la mejor manera? Sí. Primero, hay algo bastante interesante, ¿no? Nuestros estudiantes tienen un manejo muy apropiado de la tecnología.
se dice que son nativos digitales, ¿no? Porque vemos que uno está queriendo aprender recién a utilizar alguna herramienta y ellos ya lo saben. Pero todavía no hay una madurez, no hay una buena dirección para comprender que esta herramienta, el mismo celular, ¿no? Si bien nos ayuda para momentáneamente jugar un poco, entrar a las redes sociales y poder indagar cómo están mis amistades, mis grupos sociales, pero hay elementos bastante formidables utilizando la tecnología que no los estamos aprovechando y nuestra juventud no está canalizando ese aspecto porque le da prioridad por la moda, por el aspecto social que pesa muchísimo, más a un ámbito de socialización de además elementos que de pronto ni siquiera son parte de nuestra realidad, o sea, es todo muy superficial. Si pudiéramos nosotros tener un manejo mucho más apropiado y utilizar la tecnología con nuestros jóvenes y que ellos pudieran empaparse de la importancia de este tiempo que ellos tienen y de la fortaleza en realidad que ellos tienen al utilizar, al tener este instrumento, es decir, llegaríamos mucho más lejos. Estamos todavía un poco gateando en aquello. Sí, realmente en la actualidad los estudiantes, como usted nos dijo, esa palabra realmente es importante, la madurez, ¿no?, de los estudiantes. Si bien lo utilizan o lo quieren utilizar para bien, digamos, para investigar, la mayoría, y yo también me encuentro dentro de ellos, a veces por facilidad queremos directamente copiar y pegar, ¿no?, como dicen. Respecto a eso, licenciada, ¿cuál es su perspectiva respecto a la formación de investigadores de parte de las instituciones educativas? ¿Se está haciendo de la mejor manera o se está perdiendo? Hay algo interesante en este punto que me planteas. Resulta que nosotros siempre, particularmente, recuerdo que desde colegio teníamos un escaso conocimiento de saber cómo se investiga. El hecho de hablar de investigación o de la metodología de la investigación ya nos provocaba como, ¿qué es eso, no? ¿Cómo asimilar? Y siempre nos ha provocado, es decir, inconsistencia, ¿no? ¿Cómo hago? Prefiero avanzar, copiar y pegar, buscar autores y utilizar, digamos, las mismas ideas. Cuando no tenemos principios sólidos de lo que es en realidad este proceso de saber dudar de todo lo que está a nuestro alrededor, porque por ahí empieza todo, ¿no? Dudar. Cuando empezamos a dudar, empezamos a preguntarnos. Los niños, por ejemplo, todo preguntan, ¿no? ¿Por qué? ¿De qué? Entonces son investigadores y nosotros lo hemos sido siempre por excelencia. Pero se dice mucho, se habla muchísimo, hay muchos autores, entre ellos Paulo Freire, por ejemplo, y no solo él, hay muchos otros autores, Iván Illich, por ejemplo, y otros que refieren que entramos a la escuela y parecería ser que nuestra imaginación ya no se agudiza, ¿no? Porque la idea es que se agudice nuestro ingenio a partir de dudar, a partir de querer indagar muchas cosas. Entonces, por ahí empezamos a investigar. Cuando estamos en el colegio y también en la universidad, pues a veces necesitamos realmente mentores. Yo diría, nosotros deberíamos ser todos los docentes mentores, que nos permita que nuestros estudiantes pierdan el miedo a equivocarse, pierdan el miedo a preguntar, porque ese es un aspecto fundamental. Cuando nosotros frustramos a nuestros estudiantes, ya los hemos cortado, ellos ya no van a preguntar y ahí ya se cortó, es decir, el proceso que tiene que ver con la investigación. En la medida de que nuestros estudiantes pierdan el miedo a equivocarse y duden de todo lo que está allí, inclusive de teorías que ya están probadas, porque hay algo bastante interesante, los muchachos, como tus jóvenes, es decir, tienen pensamientos abstractos, tienen pensamientos bastante interesantes, dignos de ser escuchados, ¿no? Eso me pasa con mis estudiantes de pregrado. Entonces, cuando uno les coarta, no les deja hablar
o uno asume que uno lo sabe todo y que ellos solo tienen que escuchar. Es decir, estamos realmente cortando aquella figura de que nuestros estudiantes sean investigadores. Paulo Freire dice, basta de aquello, dejemos que ellos se equivoquen, que aprendan de sus errores, que aprendan a ser investigadores, porque esa es la forma de mirar cómo transformamos el mundo. Si no investigamos, si no indagamos por qué suceden las cosas, es decir, cómo podríamos nosotros avanzar y transformar todo. Ahí tenemos debilidad. Realmente esa parte ha tocado tantos temas, Liz, que no sé por dónde comenzar. Primero, los docentes, ¿no? Los docentes actualmente tal vez siguen un rol tradicional, ¿no? El de enseñar. Enseñar, pero en la parte de que aprendes esto de memoria, no me critiques porque tal vez yo sé todo. Hay buenos y malos docentes, Liz. ¿Cómo podemos romper ese estigma, se podría decir, que tiene la sociedad del rol tradicional del docente? ¿Cuál sería la cualidad de un buen docente? Y si es que un docente nos está escuchando claramente, ¿qué consejo les daría a ellos? Bueno, en realidad siempre lo he compartido en grupos de académicos. Cada profesor tiene su propia metodología de trabajo. Es decir, es algo complejo decir cómo tenemos que hacerlo, pero una base fundamental en la que yo me he encontrado y me he sentido al principio un poco conflictuada era desenmarcarme de una educación tradicional, porque soy producto de aquello, todos en realidad, ¿no es cierto? Entonces yo en el proceso de avance, cuando todavía estaba en la universidad, me sentía muy frustrada, era muy preguntona para empezar. Me gustaba indagar, preguntar, porque había cosas que no las entendía. Y mis compañeros a veces me decían, pero eso es algo, ¿cómo no lo vas a saber? Me decía, pues que no lo sé. Les decía, no sé. Entonces preguntaba. Y he tenido profesores muy buenos de la escuela tradicional, pero también alguno que otro que me hacía sentir, y a mis compañeros también, que pues que teníamos que todavía recibir información y que estuviéramos callados. O sea, nos subestimaba. Entonces, cuando yo ingresé a este espacio que tiene que ver con la educación, recordé todo lo que me había pasado. Y lo primero que hice fue leer, por ejemplo, a nuestros fabulosos filósofos. Y Sócrates, Aristóteles me ayudaron muchísimo. El método socrático, por ejemplo, que pudiéramos aplicarlo en nuestras aulas, nos permite cuestionarnos primero y cuestionar a nuestros estudiantes. Pero para que eso suceda, tenemos que darles la posibilidad de que ellos también se empapen de la teoría, porque nosotros no podemos ser toda la vida portadores de esa información, conociendo que la tecnología está a nuestra disposición. Yo entro a YouTube y encuentro todo. Este diálogo lo podemos encontrar de diferentes autores. Entonces nuestros estudiantes ingresan al YouTube y tienen toda la información. Entonces yo no puedo seguirme manteniéndome como el que la sabe todo y soy la portadora única del conocimiento. Y eso me movió el piso. Entonces yo tenía que cambiar. Y empecé trabajando con el método socrático, pero dándoles confianza. Y mis clases tienen que estar empapadas de esta frase: perderemos el miedo a equivocarnos. Además, tenemos derecho a equivocarnos al principio. Poco a poco, cuando vamos en esa construcción, en ese fortalecimiento de todas las ideas, entonces ya nuestros estudiantes van a poder decir su versión, su palabra y madurar. Tenemos que dejarlos un poco que ellos aprendan a nadar. No podemos nosotros darles todo el tiempo todo y que ellos simplemente copien. Para hacer investigación, por ejemplo, necesitamos nosotros enseñarles inclusive a que duden de lo que decimos. Ahí yo lo leí a Ortega y Gasset, por ejemplo, decía, enseñen a sus estudiantes a que duden de ustedes. Y yo decía, pero ¿cómo no? ¿Cómo van a hacer nuestras clases? Pero fue interesante porque si nosotros a propósito indicamos algo que es cerrado, y ellos han leído, ellos tienen que un ratito, ¿no?, ubicar y decir, no, aquí hay algo raro, entonces voy a investigar.
Y eso hace que nuestras clases sean más interactivas presencialmente, ¿no? Y que ellos puedan decir, yo lo que vi en otro autor, en otros espacios, algo que usted dijo y me parece que no lo entendí, digamos, ¿no? Porque una base importante que tenemos que promover en nuestros estudiantes es educar, es ser educados, ser disciplinados. Y así podemos, es decir, no estar, por ejemplo, de acuerdo, pero en diálogo de saberes, darles confianza. Liz, realmente esa última frase, ¿no? Un buen docente es aquel que te dice, no soy el que dice todo correcto, duden de mí. Y realmente me hizo recordar a un documental, sí, documental que vi en YouTube. Como nos dice Nove, también tenemos las herramientas nosotros como jóvenes, y en YouTube hay tantos videos que nos pueden llegar a, en un momento, enseñar algo, ¿no? Y en mi caso fue este documental que se llama Un crimen llamado educación. Realmente muy interesante. ¿Por qué? Porque nos comunica que no solamente en Bolivia, sino en todos los países a nivel general, siempre hay una dificultad, un problema que está en la educación. ¿Cuál es este problema? La memorización, que a los estudiantes se los adoctrina prácticamente para que sigan una corriente, ¿no? Y si bien lo estamos queriendo quitar, ese problema sigue presente, lo cual realmente es preocupante, ¿no? Los estudiantes de ahora tienen miedo a equivocarse, ya no quieren hablar en la clase, o cuando un licenciado pregunta, la mayoría están callados. O sea, hay un silencio muy incómodo. Y el mismo docente tal vez ahí se debe preguntar, ¿no? También me pongo en la posición de un docente y dice, tal vez yo tengo que mejorar, o qué está pasando con los estudiantes. Entonces, Liz, más que todo, doctora, ¿cómo ve el aula del futuro? El aula ya con todos estos aspectos mejorada, ¿no? Un aula del futuro. Uy, yo me imaginaba cuando compartíamos criterios utilizando la tecnología, por ejemplo, un aula del futuro, yo me imaginaba el docente acá o allá con su portátil, su tableta, bueno, la herramienta importante para comunicarse, y los estudiantes acá, todos con sus portátiles, y que pudiera ser nuestro diálogo utilizando el medio, pero aquí presencialmente, soñaba. Y también sueño con una biblioteca virtual, por ejemplo, ¿no? Y yo veo mucho, hay un programa que se trata de investigación y es muy interesante, y ahí vemos cómo está aquí como holograma, ¿no? Todos los libros y todo aquello, eso es un sueño muy interesante. Pero pisando la realidad inmediata, ¿qué necesitamos trabajar? Delegar tarea a nuestros estudiantes. Pero no delegar tarea, toma este libro, te aprendes de la página tal, de la 7 a la 27, tú de la 28 a la 48, etcétera, y repitan de memoria la exposición de la siguiente clase. No nos sirve. ¿Por qué? Porque el estudiante sigue en más de lo mismo. Tengo que aprenderme de memoria esto porque tenemos la exposición. Y hay términos que ya no deberíamos utilizarlos, pero voy a exponer. En realidad tendríamos que decir, voy a comentar, voy a contar la historia de lo que vi, de lo que hice, de tal autor que analicé. Y en realidad promover espacios de diálogo, en diálogo de saberes, no espacios de exposición, como este escenario, por ejemplo, ¿no? Donde ya compartiremos qué sabes tú, qué te parece, cuál es tu análisis. No importa que el análisis que el estudiante vaya a consolidar sea adverso al que yo lo tengo, porque ese mismo elemento no es un insumo, digo yo, ese elemento para compartirlo con los otros compañeros, porque estamos en la construcción de un determinado tema. La idea es filtrar ese tema, es decir, analizar, sintetizar, porque tenemos que enseñarles esas partes, ¿sí? Tenemos que un poco mostrarles, ser mentores para ellos, de que yo tengo que utilizar mis dos hemisferios, analizar y sintetizar la información. ¿Para qué? Para que ellos mismos puedan consolidar y formarse un criterio.
Y otro elemento que necesitamos trabajar con nuestros estudiantes, no solo que se aprenda la página 17 a la 27, sino que puedan leer fragmentos o contextos de diferentes autores para que ellos pudieran tener una idea clara de qué posiciones existen para todas las materias. Esto no es solo para determinadas. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestros estudiantes? Delegarles el trabajo. Hay un texto, no recuerdo ahorita el autor, pero él dice, aprendamos a ser docentes con la boca cerrada. Y da ejemplos bien interesantes, muy similar de lo que estoy hablando. No, te delego la tarea, hoy día tú te haces cargo. No siempre al mejor alumno, porque a veces nosotros le tenemos mucha confianza al que saca la mejor nota, digamos, a los otros, porque la idea es darles responsabilidad. Tú te encargas de la clase de hoy y yo me quedo aquí con la boca cerrada. Me gustó mucho porque es una investigación también. Y todos estos elementos surgen de algo bastante interesante, y con esto acabo, tenemos que aprender a ser docentes, investigadores, pero de nuestra propia práctica. Realmente es algo importante la investigación. Liz, más que todo en esta parte también se comenta que la educación que hemos vivido hace 30, 40, 50 años incluso era mejor, algunos dicen, que la que se está viviendo actualmente. A pesar, si bien eran muy drásticos, sí enseñaban, mientras que ahora se ve, digamos, estudiantes que no están aprendiendo de la misma manera. Inclusive los papás dicen, yo aprendía más que tú. ¿Tú cómo lo ve, licenciada, ese aspecto? Sí. Bueno, antes era más el miedo, ¿no? La disciplina. Yo recuerdo a mi abuelito, cuando estábamos en la hora de almuerzo, todos tenían que estar y teníamos que tener un puño separado de la mesa. O sea, había un orden bastante interesante, ¿no? Una disciplina, como los japoneses. Y un respeto profundo, mucho más a los mayores. Y había un miedo, o sea, porque hay diferencia, ¿no? Hablar de miedo, temor, son elementos que hay que tenerlos muy claros. Entonces había un miedo, ¿no? De faltar a la autoridad, pero eso fue interesante porque es parte del miedo que el respeto a las autoridades, a nuestros profesores, a nuestros padres, abuelos, etcétera, y que nos promovía a que había un condicionamiento, ¿no es cierto? Y tenemos a los autores que han sido forjadores de ese modelo. Había un condicionamiento tal que nosotros teníamos que responder, ¿no? Ante ese estímulo. Fue muy favorable y desfavorable en algunas circunstancias, pero hoy día, si hacemos un análisis de todo ese proceso, no fue malo. Y hoy día tendríamos que combinar el condicionamiento con esta educación constructivista que se dice, pero que está mucho más situada en la psicología cognitiva, ¿no es cierto? En la psicología del conocimiento, que es lo que nos exige que nosotros respetemos cómo aprende el estudiante, qué características tiene, cuál es su forma de estudiar. Pero ahí uno se hace un paréntesis y dice, pero mis estudiantes todavía ni siquiera saben cómo estudiar, porque a veces hasta van con una hojita a clases. O sea, es algo bastante complejo, pero considero que tenemos que fusionar, porque no toda la educación tradicional que se critica es mala. No, hay elementos muy buenos y somos producto de aquí. Cuando nos dicen, ¿no?, de que también algún estudiante en clase viene solo con una hojita, a veces también el método de aprendizaje que utiliza un estudiante no es el adecuado, tal vez. Y inclusive también los docentes, el método de enseñanza, cómo les enseñan, tal vez no lo saben cómo desarrollar. Usted, doctora, ¿cómo nos alentaría a los docentes, estudiantes? ¿Cuál es la manera adecuada, tanto de la perspectiva de estudiante como del docente, para hacer el aula más dinámica y que no sea te enseño, aprendes, me voy, chao? Así. Sí. Bueno, tenemos que retroceder un poco en este aspecto. Empezamos nuestras materias y
asumimos que nuestros estudiantes ya saben leer y escribir y punto, porque es obvio, ¿no? Saben ya leer, salen de primero, segundo de primaria, ellos ya saben. Pero cuando llegamos al cuarto y quinto nivel, inclusive nos damos cuenta de que no sabemos. Es decir, no sabemos apropiadamente escribir, no sabemos apropiadamente inclusive leer y no tenemos un método de estudio, no estoy hablando todos, ¿no? Porque cada uno crea su propio formato de cómo estudiar. Tenemos muy buenos estudiantes y algunos, si bien llevan su hojita, su cuaderno pequeño, ellos tienen claro su norte. Pero no siempre sucede aquello y también nos sucede a los docentes, ¿por qué no decirlo? Entonces, ¿cuál es la clave? Una pequeña clave, si se quiere, retroceder un poco y en los primeros momentos de empezar el año, el semestre, tenemos que enseñarles a escribir, tenemos que enseñarles a leer. Enseñarles a leer no implica tú no sabes leer y empezamos con el abecedario, no. Tenemos que hacer funcional este elemento que implica sabes leer, sabes escribir y eso nos pasa a nosotros. Y retroceder ahí y empezar a que nuestros estudiantes escriban. Si los inducimos a que lean, a que escriban lo que lean y a que critiquen aquello mismo y a socializar en cualquier materia, eso nos va a ayudar a generar hábito en nuestros estudiantes. Y esa es la base de la educación, crear hábitos. Y esto lo hacemos en todas las circunstancias de nuestra vida, ¿no? Creamos hábito en algo cuando lo repetimos. Pero la idea no es repetir. La idea es consolidar esa repetición y que tenga un gran significado. Entrar en un hábito donde los estudiantes sepan que primero tengo que leer para poder dialogar. Si no tenemos aquello, no hay forma. Y en nuestro caso, lo propio, como docentes, necesitamos generar espacios de hábito de escritura. ¿Y por qué lo digo? El otro día estuve buscando el estado del arte de un tema X y otro, en fin, porque estoy con temas de investigación, y vi que tenemos muy poca producción. Bolivia tiene muy poca producción y me llama la atención porque conozco, hay gente linda, muy buenos profesores, y dónde está la producción, dónde está todo lo que hacemos y que se pueda develar. Eso es lo que nos está faltando. Liz, respecto también a la investigación que nos falta, ¿no? Respecto también a las técnicas de enseñanza que se manejan en la universidad. Si, digamos, un estudiante tiene un método de aprendizaje, digamos, yo utilizo mi celular, digamos, en clase para tomar apuntes, pero otro lo utiliza para estar divagando, ¿no? ¿Cómo lo ve ese punto? ¿Es bueno el uso del celular en el aula o es negativo? ¿Cómo lo ve en ese punto, el celular? Es positivo y negativo, dependiendo de qué es lo que yo tengo que hacer, ¿no es cierto? Si yo puedo utilizar esta herramienta con mis estudiantes y que todos pudiéramos, por ejemplo, utilizar la inteligencia artificial y todos pudiéramos obtener información, pero saber manejar esta información y que todos lo hagamos, nos favorece sobreabundantemente, pero todos lo vamos a hacer. Ahora, si mi clase no requiere en este momento el uso de la tecnología y que pudiéramos estar por ahí un poco distrayéndonos, por supuesto ahí está el aspecto negativo. Todo depende de cuál es el método y el formato, qué es lo que me toca avanzar hoy día, qué es lo que está sucediendo en nuestro contexto foráneo, porque hay un elemento dentro de lo que se debe trabajar en aula y saben nuestros profesores. Necesitamos darle función social, ¿no? Ocurren cosas, estos días hemos estado, por ejemplo, con los bloqueos, ¿no es cierto? Entonces, todas las temáticas que hemos avanzado tendríamos de alguna manera que abordar qué está sucediendo fuera y no solo en este espacio de áulico donde simplemente nos encierra en un globo y solo hablamos del contenido que es historia y que hay que aprenderlo de memoria. La idea es vincular.
Entonces saquemos nuestra herramienta, veremos qué está sucediendo y a ver cómo podemos, es decir, utilizar estas noticias, utilizar estos contenidos para trabajar todas las áreas. O sea, no sé si solamente se sitúa para una. Entonces el docente tiene que ser investigador de saber cómo utilizo y qué hago de la mejor manera. Liz, ¿podría compartirnos alguna experiencia personal que usted haya tenido referente al uso de la tecnología en un trabajo de investigación y que realmente su aplicación ha sido de gran ayuda? Sí. Hoy día, por ejemplo, para poder trabajar investigación necesitamos primero buscar el estado del arte, ¿no? Si yo quiero indagar sobre lo que sucede con la economía del país o con la corrupción o con cualquier tema que nos interese investigar, entonces necesitamos hacer esa búsqueda de información y vemos el estado del arte o el estado del debate, ¿no? Sacamos nuestros celulares y empezamos a buscar qué sucede con X tema y tratemos de tener por lo menos 3 artículos o 5 artículos. Si pudiéramos encontrar 3 nacionales y 3 foráneos, excelente. Ahí ya ha sido muy favorable. Y ahí es donde detectamos, por ejemplo, que Bolivia tiene muy poca producción, ¿no? Estamos un poquito muy débiles en esa área. Luego encontramos información y a partir de aquello empezamos a plantear, es decir, nuestra problemática, el problema que queremos investigar con datos primero empíricos, pero también los datos que hemos encontrado nos ayudan con ese soporte teórico, ¿no? Y al momento de poder plantear, por ejemplo, identificar específicamente el problema, les dije, bueno, indagaremos un poco sobre esta problemática, qué está sucediendo y cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar. Entonces hicimos las preguntas, es decir, los enunciados para es decir, pudiéramos obtener esa información y nos desplegó pues un buen material. Y les dije, bueno, ahí pregunten ustedes qué preguntas podemos utilizar para todo ese repertorio. Y la inteligencia artificial nos despliega bastantes preguntas. Dije 10 preguntas, las 10 preguntas. Y hay algo interesante que consolidamos en ese compartimiento de diálogo, que la inteligencia artificial definitivamente, particularmente pienso que no va a hacer a un lado al profesor. ¿Por qué? Porque necesita el aula un mentor y ese mentor somos los docentes. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no te da absolutamente todo como para que tú lo copies, pegues y ya está tu tarea. No es así. Necesitamos la inteligencia del ser humano para que encuentre la lógica y el sentido común a ese contexto. Entonces nos fue muy bien, analizamos, vimos reiteración en algunos elementos que nos arrojaba en las preguntas cuando hacíamos precisamente la petición de que nos envíe 10, 20 preguntas, etcétera. Entonces fue algo muy interesante. Pero también entramos a esa conclusión de que no vamos a ser reemplazados, ¿no? Es decir, somos nosotros mentores por excelencia. También el uso de la tecnología actualmente es un boom, ¿no? Porque todos están en la tecnología, en cómo me puede ayudar. Inclusive en la mañana podemos decirle, dime y prográmame horarios en los que pueda realizar tal actividad y la inteligencia artificial te lo hace. Respecto a eso, Liz, Bolivia nos dice de que hay un debate sobre el PISA. No sé si sabes sobre ese tema, PISA, que es una evaluación, ¿no?, de los estudiantes. Pero Bolivia todavía no entra al PISA, a pesar de que tal vez tengamos estas ayudas, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Por qué no entramos al PISA? Porque no tenemos madurez. Necesitamos fortalecernos. No estamos promoviendo en nuestros estudiantes la autonomía. Nosotros, es decir, deberíamos delegar tarea, deberíamos darles problemas, deberíamos hacer muchas cosas, revolucionar,
y no poder mantenernos en una educación donde nosotros vamos a seguir siendo los productores y nuestros estudiantes esperen de nosotros. Y ha cambiado mucho todo porque prácticamente como que hay una relajación en nuestros estudiantes, lo toman mucho a la ligera. No todos, no se puede generalizar. Inclusive en la universidad, antes era revolucionaria, hoy día ya no. Entonces, hay muchos aspectos donde vemos que ya no estamos con espacios leales inclusive a nuestros pensamientos, ¿no? Y a los ideales que tenemos. Entonces, todavía no estamos fortaleciéndonos y tiene mucho que ver con lo que compartí hace un momento. No sabemos darle funcionalidad social a la lectura y escritura. Por ahí parte todo. Entonces, nuestros estudiantes tienen la instrucción de que tienen que aprender de memoria y responder motivados solo por la nota. Si me saco el raspando y un poquito más, estoy conforme. Ahí tenemos un problema complejísimo, ¿no es cierto? No estamos preparándonos para la excelencia. Ahora, la tarea no es solo del profesor, también la familia. Entonces, hoy día la familia está en crisis debido a todo lo que está sucediendo en nuestro contexto. Entonces, no hay un apoyo, ¿no? Donde, es decir, padre y madre o la familia que esté apoyando al estudiante pudiera inclusive guiar, apoyar al mentor, que es el profesor, para que pudiera avanzar. Y hoy día están surgiendo muchos elementos, por ejemplo, con la ideología, el tema que está a flor de piel, que parece normal, no estoy de acuerdo, porque son elementos que están contradiciendo todo el proceso de fortalecimiento que deben tener nuestros estudiantes en un franco desarrollo. Entonces hay muchos elementos que están en realidad siendo desfavorables para que nuestros estudiantes puedan salir adelante y pudiéramos nosotros también ser contados en primera línea como estudiantes excelencia, ¿no? Poder entrar, por ejemplo, a esa evaluación que se hizo y algo que lo compartimos, ¿no? Tiene mucho que ver con el modelo educativo que estamos atravesando. No se le está dando, esto ya es otro punto, ¿no? No se le está dando la importancia que debe ser a la educación. O sea, no se da un aporte sustancial a la educación. Para investigar nosotros tenemos que buscar nuestros recursos, por ejemplo. No hay un soporte económico que nos permita avanzar en aquello como sucede en otros países. Un poco compartimos qué pasa con Finlandia, qué pasa con Japón, por ejemplo, ¿no? Por excelencia hay un aporte sustancial a la educación. Y los docentes tendríamos que estar obligados a aprender a cambiar, a transformar nosotros primero y luego provocar esa transformación social. No es solo el tema económico, que sí es fundamental para que pudiéramos avanzar. No estoy diciendo no necesitamos la parte económica, la necesitamos, pero hay algo importante. Es el compromiso que nosotros deberíamos tener como docentes para avanzar la vida y para que nuestros estudiantes realmente sean el futuro, porque si hay educación tenemos un buen futuro, ¿no? de nuestro país y hay debilidad. Realmente eso es cierto, en nuestro país la educación es como nuestro punto débil y yo siento que también en los demás países ese punto debemos desarrollarlo mucho mejor porque inclusive nos dicen, ¿no?, que las aulas de antes es como las mismas aulas que vemos actualmente y ese cambio es el único que falta. Pero para lograr ese cambio, Liz, ¿qué podríamos decirles a los estudiantes respecto a la investigación? ¿De qué consta una buena investigación para aquel estudiante que dice, ya, voy a comenzar a ser un estudiante de excelencia? Pero, ¿cómo empiezo? ¿Cómo se realiza una buena investigación? ¿Cómo puedo tener ese análisis para lograr una investigación que no sea solo copia? Ojo, que no sea solamente copiar y pegar de la inteligencia artificial, de la tecnología, sino también tener mi aporte. Es una muy buena pregunta. ¿Y por dónde empezamos? Tenemos que provocar espacios de lectura. ¿Cómo puedo querer hacer una investigación
cuando no tengo el contexto teórico para poder contrastar mi conocimiento empírico. Entonces nuestros estudiantes tienen que leer acá, allá y más allá para que tengan un panorama al cual ellos puedan contrastar. Recuerden que para hacer investigación, pues nosotros vamos a rebatir o vamos a debatir la teoría, porque no estoy de acuerdo, digamos, ¿no? Pero ¿cómo puedo no estar de acuerdo si no sé? Entonces hay que leer, leer y leer y leer. Eso tenemos que trabajar en nuestros estudiantes. Yo prefiero, es decir, de pronto obviar algunos detalles de contenido, lo que hay que llevarlo porque tenemos un diseño que cumplir, pero les hago leer, tienen que leer, porque si no leemos de la riqueza de qué vamos a hablar, de la riqueza de nuestro entendimiento, sale producción, pero si no hay esa riqueza, no vamos a hablar mucho, o sea, no hay repertorio. Entonces, esa es la clave. Deben leer nuestros estudiantes, leer y leer. Y el segundo elemento, ser autónomos, ¿no? El docente debe en algunos momentos, si no varios, delegarles la tarea y que ellos sean los constructores. Obviamente yo como mentor voy a estar, pero los constructores de sus principios. Y eso va a suceder no porque yo lo diga, porque puedo yo decir y ellos no lo van a entender. Ellos tienen que empaparse, tienen que leer y ellos tienen que contrastar lo que sucede con sus propias convicciones. Empiezan a tener un criterio propio y eso les va a permitir inclusive decir su verdad poco a poco. Cuando los estudiantes, Liz, ya yéndonos a otro punto, ¿no? Salen del colegio y están en proceso de iniciar una nueva etapa, que es la universidad. ¿Cómo pueden superar esa transición del colegio a la universidad? ¿Cómo lo pueden superar, Liz? Es una pregunta interesante. A ver, los estudiantes en realidad a veces salen con una idea clara de lo que quieren hacer. Esto porque, por ejemplo, han estado enfrentados ante situaciones complejas, ¿no? Porque ¿qué nos hace madurar? Las situaciones complejas. Mientras más problemas tenemos, mientras más dificultades tenemos que atravesar, nos permite madurar. Entonces, esos muchachos y muchachas no tienen problema, entrar a la universidad y se van a poder adecuar o avanzar fácilmente. Otros estudiantes que no tienen un norte claro y por supuesto que la vida ha sido más liviana, digamos, y que no tienen claridad y consistencia y prefieren, digamos, estudiar este primer semestre y ver qué pasa, si les gusta para consolidar o ver otra materia, pues nosotros tenemos que de alguna manera mostrarles qué quieres ser en la vida, ¿no? ¿Cuál es tu proyecto de vida? Y ustedes dirán, por ejemplo, no, pero eso no es parte de tu contenido, o sea, ¿por qué tendrías que llevar aquello? Es que es necesario. Entran al aula y nosotros tenemos que hacer un diagnóstico y ahí nos damos cuenta quiénes tienen su norte y quienes todavía están con esa inconsistencia. Entonces tenemos que trabajar en ellos, ¿no? Doc, en la actualidad, la investigación, se está viviendo, digamos, en los estudiantes una falta de investigación y en la educación igual se está viendo. ¿Cuáles son los efectos que esta falta de investigación está causando en la educación? El no saber leer. ¿Por qué lo digo y lo insisto, no? Es decir, necesitamos investigar primero los docentes nuestra propia práctica. ¿Cómo me está yendo en clase? ¿Con qué estudiantes estoy avanzando? Eso es por parte del profesor. Por parte del estudiante, es decir, ¿cómo queremos que nuestro país avance? ¿Cómo queremos que nuestros estudiantes pudieran dar aportes? Hemos visto, hay estudiantes en la universidad que tienen proyectos muy buenos, pero sería muy bueno que sean todos, ¿no? Porque, es decir, si bien tenemos nuestro ritmo distinto, aprendemos algunos más, menos por el tiempo, todo es temporal,
pero todos deberíamos avanzar y cada uno en su área, porque no todos somos expertos en todo, ¿no es cierto? Cada uno en la habilidad que más se destaca, bueno, pues tiene un mejor desempeño. Tendríamos que avanzar y producir. Si necesito yo, por ejemplo, tengo más habilidad, tengo estudiantes que tienen más habilidad en el ámbito, por ejemplo, de la inteligencia musical, por decir algo, o por la inteligencia lógico-matemática, es decir, ahí está su fortaleza y tendrían que avanzar en esa línea. Pero, ¿qué es lo que pasa? No tenemos un modelo educativo que pues permita ese avance, ¿no? Cada uno en su área, por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos un modelo educativo que tenga un buen soporte, por ejemplo, de las inteligencias múltiples, por decir algo, o de las competencias, ¿no? ¿Qué nos está mostrando, por ejemplo, las competencias? Que mi estudiante, a partir de lo que sabe hacer bien, lo demuestre. ¿Cómo va a avanzar eso si él no se prepara? ¿No es cierto? Tiene que prepararse en el área que le interesa. Y para que pueda llegar a ese momento, tengo que promover que mis estudiantes sean cultos. ¿Cómo voy a ser culto? Leyendo. Tengo que leer. Tengo que ser crítico. Entonces, esa cultura es la que nos falta fortalecer, la lectura. Doc, ¿cuáles son los factores que contribuyen a esa disminución, esa poca investigación que se realiza en las unidades educativas? Uno, que nos da flojera leer. Nos da flojera, es un poquito aquello, o sea, es un factor. El otro elemento es en realidad que engloba esa cultura baja que tenemos para querer ver lo que sucede con X situación. Un ejemplo, ayer compartíamos con un grupo de estudiantes de pregrado y algunos decían, ¿pero qué están exigiendo los mineros? Y algunos respondiendo, son 10 o 12 puntos que está, y alguno que otro decía, sí, ya 7 puntos de toda la trama han podido desenlazar, en fin. O sea, me gustó porque estaba muy al día de lo que había sucedido. Y otro grupo de estudiantes, un poco mayor el grupo, dijo, ¿de qué mineros están hablando? ¿De qué? Y saben, eso, bueno, un poco hemos reído, ¿no? Porque ellos más estaban distraídos con la música, en fin. Pero nos llama la atención porque nuestra juventud, a algunos, no les interesa mucho lo que sucede afuera. Si hay bloqueo, bueno, ya pues me voy por el otro lado. Y hay otros que sí les interesa, buscan la información. ¿Por qué? Y eso nos va a afectar. ¿Por qué está sucediendo el chaqueo? ¿Por qué está sucediendo X situación? Y a algunos les gusta, ¿no? Hay un gusto, pero eso tiene que ver mucho con el tipo de vida, la forma, el hábito que tiene de avanzar la vida, ¿no es cierto? Pero tiene mucho que ver con la lectura, porque ¿cómo sé que los mineros tienen avanzado determinado elemento a partir de sus reclamos? Porque he leído, me ha interesado ver noticias, noticia de acá, noticia de allá, para que yo pueda sacar mi propio criterio. Entonces, ¿qué nos está faltando? Promover en nuestros estudiantes que se interesen por nuestra realidad nacional. Eso es lo que nos está faltando. Y obviamente tienen otros intereses, porque eso es lo que prima, el interés. Tienen intereses en la moda, en la música y en todo aquello, en el TikTok, ¿no? Como me muestro, etcétera. Pero podríamos utilizar, por ejemplo, esas herramientas para que nosotros pudiéramos hacer crítica de nuestra realidad nacional, ¿no? Porque eso, ¿cómo podemos ser patrióticos? ¿Cómo podemos seguir hablando de lo que sucede en nuestro país y ser realmente bolivianos, tener ese civismo, si no conocemos lo que está sucediendo en este momento aquí en el Prado, por ejemplo? Tenemos que trabajar aquello en nuestros estudiantes y no solamente, es decir, avanzar contenido cerrado porque el currículum dice que debo avanzar, sí, pero vinculemos con la realidad. Y eso lo hacen, sé que hacen muchos profesores, pero hay que fortalecerlo. La lectura
como dijo la doctora, es realmente importante, pero yo también pienso que también la comprensión de lectura es fundamental. Bolivia es uno de los países donde menor comprensión lectora existe. Liz, ¿qué piensas respecto a eso? ¿Y cómo podemos mejorar esta comprensión en la lectura? El método socrático. Es muy interesante porque Sócrates, bueno, podríamos utilizar, ver la forma de adecuar, etcétera, pero a cada lectura que pudiéramos dar en las áreas que estemos trabajando, cuestionarnos, que ellos aprendan a decir, ¿por qué lo dices? Sócrates a sus interlocutores o discípulos, como los denominaba, les hacía pasar por filtros y les decía, ¿por qué crees que lo que tú dices es verdad, por ejemplo, ¿no? Las preguntas de él eran más de aplicación, no eran conceptuales, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué es esto? No, él decía, ¿por qué crees? Si tú estás aseverando aquello, ¿en qué te basas? Entonces, cuando hacemos este tipo de preguntas, ¿qué es lo que estamos logrando? Que nuestros estudiantes, a ver, un momentito, ¿no? Me está haciendo preguntas no conceptuales, porque la pregunta conceptual amerita una respuesta memorizada, ¿no? Pero una pregunta de aplicación implica que yo pueda asociar, transferir, extrapolar, etcétera, hacer utilizar muchos andamiajes, como se dice, mentales, para que yo pudiera responder con propiedad. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando yo enseñe a mis estudiantes a ser crítico, a encontrar defecto. Por ejemplo, ¿qué hacemos los revisores, inclusive tutores, frente a una investigación? Decirles a nuestros estudiantes, mira, yo voy a ver tu trabajo, pero tú no te sientas mal, porque yo lo único que voy a hacer es tratar de encontrar defecto. Cuando yo dije eso a mis estudiantes, me dijo, pero ¿cómo? Usted siempre va a ver lo malo y no va a ver lo bueno. Por supuesto que voy a ver lo bueno, pero debo encontrar defecto. ¿Para qué? Para ayudarte. Porque si te digo que todo está bien, nos vamos a conformar. Pero si encontramos defecto y vemos la forma de solucionar, porque yo soy tu mentor, es decir, vamos a avanzar. Entonces, nuestros estudiantes deben esforzar más. ¿Por qué? Porque yo veo todavía respeto. Hay un respeto al docente, ¿no es cierto? Y tenemos que saber utilizar ese respeto porque nos está dando la autoridad que siempre le hemos tenido, pero la autoridad consciente de nuestros estudiantes a que ellos deben formar cumpliendo sus ideales, pero también responder frente a este aspecto de apoyo, de acompañamiento que uno logra en ellos, ¿no es cierto? Entonces, miren, hay muchos elementos que poder compartirlos. Doc, para finalizar ya la entrevista, que creo que ya es una hora, vamos a pedirle que dé un mensaje para el público que nos esté escuchando. Bueno, a los estudiantes necesitamos sensibilizarlos, ¿de acuerdo? A nuestros queridos estudiantes, sensibilizarnos. No podemos mirar cómo pasa la vida y nosotros no hacer nada. Es decir, nosotros involucrándome con ustedes como jóvenes que son, ¿ya? Debo mirar la vida y hacer algo, pero no voy a poder hacer algo si no leo, si no conozco teoría de esta misma realidad. Miren, si no conozco la historia de Bolivia, ¿cómo puedo comprender lo que hoy día en política está sucediendo? ¿Cómo puedo hacer un análisis crítico desde la posición donde ustedes se encuentran? Si leen, si miran esa historia y la comparan con todo lo que hoy día está sucediendo, muchos elementos se han repetido, se repite la historia, pero no tenemos que repetir los errores, no tenemos que olvidarnos, pero sí tenemos que aprender a saber cómo responder. Y eso es algo que tiene que ver mucho con prepararnos, ¿de acuerdo? O sea, yo les pido que se sensibilicen para ustedes, porque se dice mucho que son el futuro del país. Yo digo, son el presente, porque hoy día podemos aprender, hoy día podemos desaprender y hoy día podemos dar posturas
Si nos invitaran, por ejemplo, a la Cámara de Senadores, por ejemplo, circunstancialmente nos digan, ¿puede usted pasar a la Cámara? ¿Cuál es su posición frente a lo que está sucediendo? ¿Qué haríamos? ¿Nos vamos a callar? ¿Nos vamos a ocultar? No, tendríamos que decir, esta es mi posición, me gustaría que esto suceda en el país. Y para que pudiéramos hacer aquello tenemos que leer. Eso es prepararse, tenemos que fortalecernos y ser cultos. Y a nuestros queridos profesores, bueno, tenemos que seguir avanzando la vida. A veces no vemos las cosas muy justas. Hemos crecido, hemos vivido, hemos visto mares, ríos, lluvias, tormentas, días de sol y todo aquello, y miramos todo lo que habíamos pasado hacia atrás, ¿no es cierto? Vemos que habíamos avanzado mucho, pero cuando vemos adelante, nos falta mucho por recorrer. Dios nos permite avanzar la vida y pudiéramos nosotros realmente ser un gran aporte para la transformación social. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Fue una entrevista realmente impresionante y a la vez muy interesante. ¿Por qué? Porque yo aprendí muchas cosas aquí y estoy segura que muchos de ustedes, los que nos están escuchando, también han abierto su mente. Y si es que han abierto su mente a nuevos conocimientos escuchando este podcast, les pedimos, ¿no?, que den un like, que compartan y también comenten qué han aprendido de nuevo en este podcast. Muchas gracias a todos. Nos vemos en otro episodio de Genios o Rebeldes. Esto fue Genios o Rebeldes, un podcast que trasciende en el tiempo.